¿El aire que tengo encima de mis manos tiene un peso? Hola, soy Oscar Reyes y me da mucho gusto saludarles. En este video voy a hablar acerca de la presión atmosférica, algunas de sus características. De igual manera, voy a hablar de cómo calcular la presión hidrostática y la presión absoluta. En este momento, encima de mí hay aire. De hecho, también encima de ustedes tienen aire encima. Este aire que está arriba de nosotros tiene una masa. Y por el simple hecho de tener una masa, también tiene un peso. Sin embargo, este peso no es tan ligero como algunos de ustedes tal vez se pueden imaginar. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que nos encontramos en un campo abierto a la intemperie. Encima de nosotros va a haber aire, desde nuestra cabeza hasta que se acabe la atmósfera. Muchos kilómetros de aire, de hecho. Esto genera un gran peso o una gran presión sobre nosotros. Esta presión nos ha estado aplastando desde el momento en que nacimos hasta ahora. Esta presión que ha estado encima de nosotros prácticamente toda nuestra vida se llama presión atmosférica. Es la presión del aire encima de nosotros. Normalmente nos olvidamos de que existe esta presión, prácticamente no la sentimos. Pero el hecho de que no la sintamos no significa que deje de existir, sigue estando allí presente. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de esta presión? ¿O cómo es posible que nuestro cuerpo haya sobrevivido todo este tiempo a esta presión? Porque nuestro cuerpo, de manera interna, también genera una presión. Una presión interna que iguala a la presión del exterior. Y de esta manera es como hemos podido sobrevivir. Cabe mencionar que esta presión sigue existiendo a pesar de que estemos en un lugar interior, bajo un techo. ¿Por qué? Es como si metiéramos una pequeña casita dentro de una pecera. El pez siente la presión del agua encima de él, y aunque esté dentro de esta casita, sigue sintiendo esa presión del agua encima de él. Algo importante a considerar es que la presión atmosférica no es igual en cualquier parte del mundo. Esta puede cambiar dependiendo el lugar en donde nos encontremos. Por definición, la presión al nivel del mar, en la orilla del mar, va a ser igual a una atmósfera. La presión atmosférica se puede medir en unidades de atmósfera. Sin embargo, como pueden ver, a nivel del mar existe mucho aire encima de esta persona. Si subiéramos una montaña, es decir, aumentáramos la altura, nos daríamos cuenta que hay menos aire encima de esta persona. Si existe menos aire, por lo tanto, va a existir menor presión. Y si seguimos aumentando la altura, nos vamos a dar cuenta que también va a haber menos aire encima de esa persona. Por lo tanto, menor presión atmosférica. Entonces, para resumir, cuando aumentamos la altura, va a disminuir la presión atmosférica. Sin embargo, cuando bajamos o disminuimos la altura, la presión atmosférica va a aumentar. Algo interesante de este tema es que cuando subimos a un lugar muy alto que tiene presión atmosférica baja, nuestro cuerpo reacciona a esto y también baja su presión interna. Es decir, tenemos presión baja o hipotensión. Algunos de los síntomas son mareos, cansancio, dificultad para respirar, confusión, entre varios otros. Cuando hacemos lo contrario, vamos a un lugar más abajo, que tiene mayor presión atmosférica, nuestro cuerpo también aumenta su presión interna. Es decir, tenemos la presión alta o hipertensión. Algunos de los síntomas son irritabilidad, dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, algunas personas sangran por la nariz, entre varios otros. La fórmula para calcular la presión atmosférica es la siguiente. Multiplicamos la altura de la atmósfera, es decir, cuánto aire tenemos encima de nosotros, por la densidad del aire, por el valor de la aceleración de la gravedad. No voy a hacer mucho énfasis en esta fórmula porque en mi experiencia me he dado cuenta que la mayoría de los problemas ya te dan el valor tal cual de la presión atmosférica. Normalmente te lo pueden dar en atmósferas. Y también es muy importante saber que nos tenemos que aprender cuánto vale la presión atmosférica a nivel del mar. Es igual a una atmósfera. En los cursos de física hay algunos valores que se recomienda o se espera que se aprendan de memoria.
Por ejemplo, el valor de la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La densidad del agua, 1 kilogramo de agua es igual a 1 litro de agua. De la misma manera, la presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera. La presión atmosférica, al ser una presión, podemos medirla en diferentes unidades. Es muy importante conocer cuánto es la equivalencia de una atmósfera en las distintas unidades, ya que si en algún problema necesitamos hacer una conversión, sepamos cuál es el factor de conversión que vamos a usar. Por ejemplo, una atmósfera es igual a 101.325 pascales o a 760 milímetros de mercurio o 760 torricellis y finalmente .101 bar o bares. Pasemos al siguiente concepto, presión hidrostática. Como su nombre lo indica, es la presión que sienten aquellos cuerpos que se sumergen en un líquido. Dependiendo del líquido que tengan encima, va a ser la presión que van a sentir. Es prácticamente muy parecida o muy similar a la presión atmosférica. Por ejemplo, aquí tenemos dos pececitos, uno está más al fondo que el otro. El pececito que está más al fondo tiene más agua encima de él, por lo tanto va a sentir mayor presión hidrostática. Sin embargo, el pececito que está no tan al fondo casi no tiene tanta agua en comparación, entonces va a sentir menor presión hidrostática. Es decir, cuando más al fondo vayamos, mayor presión hidrostática tendremos, y de igual manera, entre más altura o menor profundidad, menor presión hidrostática. Para calcular la presión hidrostática tenemos dos fórmulas principales. Muy parecida a la presión atmosférica, es multiplicar la profundidad del objeto en el líquido, la densidad del líquido y la aceleración de la gravedad. Ya sabemos, este valor vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La densidad hay que tomarla en unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Y la profundidad también hay que tomarla en metros, ya que al hacer la eliminación de las unidades nos va a quedar en newton sobre metro cuadrado, es decir, pascales. La presión hidrostática generalmente en los problemas que he visto se mide en pascales. Otra fórmula con la que la podemos calcular es multiplicar el peso específico por la profundidad del objeto. También se debe de usar metros en la profundidad del objeto y newton sobre metros cúbicos en el peso específico. Otra cosa a considerar es que la densidad y el peso específico te la puede dar ya el problema. En caso de que no te los dé, tú puedes investigar en internet en tablas cuál es el valor. Aquí lo importante a considerar es que sean estas unidades. Pasemos finalmente al último término, la presión absoluta. Cuando tenemos un objeto sumergido en un líquido, vamos a tener una presión hidrostática y también vamos a tener una presión atmosférica encima de él. La suma de estas dos presiones va a ser la presión absoluta. Generalmente la presión absoluta se mide en pascales y su fórmula pues es muy sencilla. Presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Con base a lo que hemos aprendido, vamos a solucionar un sencillo problema usando el conocimiento que ya tenemos. Puedes hacerlo junto conmigo para corroborar tu resultado poniendo pausa en este video. El problema dice determinar la presión absoluta cuando un buzo se encuentra en el océano, a una profundidad de 300 metros. El problema ya nos está dando la densidad del mar y también ya nos está dando la presión atmosférica. Lo primero que voy a hacer va a ser calcular la presión hidrostática. Dado que no me está dando el problema el peso específico más que la densidad, voy a usar la siguiente fórmula. Densidad que multiplica la profundidad que multiplica la gravedad. Ya conocemos el valor de la gravedad, ya conocemos la profundidad y también la densidad. Una vez que ya hacemos la sustitución de los valores, nos va a quedar así. Es importante considerar tomar estas unidades, sobre todo estos metros, ya que estos metros van a eliminar a estos metros cúbicos en metros cuadrados. Y finalmente la unidad, acuérdense, nos va a dar en pascales o newton sobre metro cuadrado.
Ya calculamos la presión hidrostática. Ahora debemos sumarla a la presión atmosférica para conseguir la presión absoluta. Sin embargo, aquí tenemos un problema. El ejercicio nos está dando la presión atmosférica en atmósferas, 0.9869 atmósferas. No podemos sumar atmósferas y pascales, debemos hacer una conversión. Podemos transformar los pascales a atmósferas o las atmósferas a pascales. En este ejercicio, yo voy a transformar las atmósferas en pascales, dado que el ejercicio no nos está pidiendo la presión absoluta en alguna unidad en específico. Entonces abro un factor de conversión y ya convertimos las atmósferas a pascales. Entonces, para obtener la presión absoluta, sumamos la presión hidrostática más la presión atmosférica y obtenemos una presión absoluta de casi de 3.110.000 y algunas unidades más, algunas unidades menos de pascales. ¿Por qué? Porque no se fijen tanto, algunos de ustedes pueden tomar a lo mejor 9.81 como la aceleración de la gravedad. Tal vez también algunas otras personas puedan tomar nada más la presión atmosférica como 0.98 y eso nos puede variar poquito el resultado. Sin embargo, como es un número muy grande, no se notará tanto. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que esta información te sea de utilidad. Si fue así, te invito a considerar suscribirte. Recuerda que en la parte de abajo voy a estar dejando las referencias en formato APA que utilicé. Quiero dedicar este video especialmente a mi grupo actual de tercero del Frassati. Hace mucho que no nos vemos debido a esta pandemia, ya les extraño demasiado y espero poder vernos pronto. Y en especial quiero mandarle un saludo a las personas que siempre comentan los videos. Juan, Marco, Francisco, Omar, Jonathan, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, saludos.